Es muy bien sabido que detrás del disco Thriller hubo un gran esfuerzo y dedicación para escribir, componer y producir música como nunca antes se había hecho, siendo no solo un disco único, sino uno de los más grandes hitos del pop moderno. Y también es sabido que debido a esta presión para crear un disco de esas magnitudes, Michael Jackson no se la pasó tan bien, sobre todo porque fue un disco prácticamente hecho a marchas forzadas, siendo realizado en poco menos de 3 meses. Pero ¿qué dirías si te digo que gracias a E.T., el extraterrestre, el disco Thriller estuvo a nada de ser cancelado? Era verano de 1982 y mientras que Michael trabajaba en diferentes demos para Thriller, se estrenaba en ese entonces la película de E.T. el extraterrestre. Una película dirigida por Steven Spielberg en la cual vemos la historia de un niño que se encuentra con un alien que busca regresar a casa. Ni siquiera les voy a dar mucho contexto, literal es una película que es un clásico del cine para niños, así que pues si no la has visto te recomiendo que la vayas a ver terminando este video. Pero el tema acá es que debido al gran producto que fue esta cinta, Michael Jackson quedó tan encantado hasta el punto de obsesionarse con E.T. Para él, E.T. despertó algo mágico en él, sirviendo como una inspiración para el disco Thriller. Pero no obstante, debido al éxito arrasador que vivió la película tras convertirse en la cinta más taquillera de la historia hasta ese entonces, Spielberg decidió convertir esta película en un audiolibro. Un disco que serviría para promocionar y mostrar a modo de cuento para niños la historia vista en la película pero en un formato completamente auditivo. Y para esto se consideró directamente a Michael Jackson. Esto no fue más que un logro emocionante para Michael, pues él no solamente era un fan de la película, sino que también era un gran fan del director de dicha película, Steven Spielberg. Pues por películas como Tiburón o Encuentros cercanos de tercer tipo, Michael sentía una gran admiración por su trabajo, haciendo que él no dejara pasar la oportunidad y respondiendo con un entusiasta sí a la creación del audiolibro de E.T., teniendo total libertad creativa para adaptar la historia y sobre todo crear una canción para la misma. Todo esto mientras tenía un gran peso encima llamado Thriller. Y si bien para el equipo de Michael esto representaba un obstáculo para la creación del disco Thriller, Michael tomó esto con total calma, bastante calma, y decidió enfocarse en ambos proyectos, empezando en verano de 1982, prácticamente haciendo el disco Thriller y el proyecto del storybook de E.T. al mismo tiempo. Aquí es donde empieza el complicado proceso de la creación de ambos discos, pues mientras que Michael intentaba empujar los límites de su creatividad para realizar el sucesor de Off the Wall, también buscó realizar una adaptación auditiva que logre representar de la manera más fidedigna la película de Spielberg, haciendo que para Michael hubieran distracciones en pleno proceso de la creación del disco Thriller. Mientras que el equipo de Michael, entre ellos Quincy Jones y Bruce Sweden, avanzaban en el estudio con propuestas para el disco, Michael avanzaba por su cuenta redactando y estructurando la narración que haría para el disco del storybook de E.T., pero sobre todo estuvo trabajando en una canción que serviría como el tema principal de esta historia, la cual es Someone in the Dark. Si han escuchado esta canción antes, se podrán dar cuenta que en esta canción Michael intentó plasmar una esencia muchísimo más mágica o inocente, pues siendo una canción para un storybook infantil, Michael no solo quiso transmitir algo puro para la niñez americana, sino que él mismo interpretó la narración y la canción Someone in the Dark de tal manera en que él pudiera sentir que él mismo vio a E.T. Pues lo que él trató de transmitir principalmente con esa canción es la esencia de la amistad, al punto de literalmente grabar la canción sin leer la letra, o sea, simplemente cantando lo que sentía. Este gran esfuerzo por realizar este proyecto dio como resultado un disco que en 1984 ganaría un Grammy por mejor disco infantil. Pues Michael no solo hizo un storybook para complacer la petición de Spielberg de realizar dicho proyecto, Michael mismo quería plasmar algo mágico donde su energía fuera lo más adecuado para representar lo que él sintió al ver la película, pero como dije, en un formato totalmente auditivo. Y aunque bueno, que el proyecto salió bien en realidad, todo este entusiasmo hizo que Michael se metiera tanto de lleno en el proyecto, hasta el punto de casi olvidar que tenía que hacer el disco Thriller, dejándolo apenas con algunas semanas para que él y su equipo trabajaran en el disco de manera exhaustiva para presentarlo muy poco tiempo después a la discográfica CBS a finales de septiembre de 1982, a 2 meses del lanzamiento global del disco. Sin embargo, a pesar del gran intento del equipo de Michael por tratar de terminar de manera debida el disco Thriller, a la hora de presentar el proyecto con los ejecutivos de CBS se encontraban con una decepcionante mezcla que se sentía interminada. Mezcla que hizo a CBS negarle el disco Thriller a un Michael con lágrimas en los ojos. Lo cual no es poca cosa tomando en cuenta que para Michael el disco Thriller iba a ser el disco que iba a cambiar su carrera. O sea, literalmente hubo un momento en la historia en que parecía que el disco Thriller no iba a existir, pero Michael habló de manera personal con el presidente de CBS pidiéndole una oportunidad para darles un poco más de tiempo para terminar el disco, dándole para suerte de todos nosotros 9 días más para poder terminar de manera debida el disco.
Para esto, el responsable de lograr que la mezcla fuera perfeccionada en tan solo 9 días de trabajos intensos fue Bruce Whedon, el ingeniero de sonido de Michael, quien, en palabras de Quincy, fue uno de los ingenieros de sonido más grande de todos los tiempos. Pues él no solamente estuvo con Quincy en otros proyectos muy destacables de otros artistas, entre ellos Michael, sino que él se encargó de encerrarse prácticamente durante estos 9 días en el estudio para crear nuevos ajustes a las pistas y hacer nuevos trabajos de ecualización para que el disco no solamente sonara mejor, sino que buscó y logró hacer que Thriller sonara atemporal, logrando así en tan poco tiempo que un disco con tantos errores fuera digno de ganarse 8 Grammys. Y es que, como dije, si nos ponemos a pensar, Thriller literalmente estuvo a nada de no ser lanzado aparentemente por una mala mezcla. Una mala mezcla de sonido que, pues si se ponen a pensar, es extraño. O sea, Thriller literalmente es reconocido por ser una de las mejores mezclas de toda la historia. Y es curioso señalarlo porque literal parece que en algún punto de la historia existió una versión mal hecha de Thriller, lo cual pareciera no tener sentido. Y gracias al ingeniero de sonido de Michael, Bruce Whedon, se logró el magnífico resultado tan atemporal que tiene el disco, logrando así no solo que el disco Thriller fuera lanzado, sino que esto fue pieza clave para convertir al disco en el más vendido de toda la historia, evitando así que el proyecto de E.T. matara por completo al disco Thriller. Bueno, ya vimos que los dos proyectos les fue bien, pero me encantaría responder otra pregunta, y es que ¿qué pasó entre Steven Spielberg y Michael Jackson al final? Aunque Michael Jackson y Steven Spielberg tuvieron una buena relación de trabajo durante la creación del storybook de E.T., incluso aunque Michael ganó el Grammy gracias a este proyecto, la realidad es que su relación fue deteriorándose con el tiempo por una combinación de malos entendidos y también malas intenciones. Un ejemplo de esto fue cuando Steven Spielberg le prometió el papel de Peter Pan a Michael Jackson, sabiendo lo mucho que significaba para él, para después darle ese papel a Robin Williams, haciendo que Michael viviera esto como una especie de traición. O también el hecho de que Steven Spielberg ignoró totalmente el storybook de E.T. hecho por Michael en la celebración de los 20 años en el año 2002, siendo un total desprecio para el proyecto hecho por Michael y su equipo. Esto de algún modo fue importante para Michael, pues se terminó dando cuenta que de algún modo Spielberg utilizó sus influencias para mantener algo lejos a Michael de la industria cinematográfica, creando un malintencionado distanciamiento. Sin embargo, la alianza que crearon en los 80s es una de las que pocas veces se logra ver en el cine y en la música, siendo recordada por entusiastas y coleccionistas como un proyecto único en la carrera de Michael Jackson. Pues no solo fue un proyecto que tuvo una relación inoportuna con Thriller y que desde entonces prácticamente no se ha vuelto a comercializar, sino que es uno de los discos más apasionantes que realizó Michael, sirviendo como una total curiosidad si te interesa su discografía y también coleccionas cosas de él. Pero en fin, hasta aquí termina el video, espero que les haya gustado y ya saben, pueden comentarme qué es lo que piensan del tema acá abajo en los comentarios. Y ya saben, pueden compartir este video con quien sea porque no saben lo mucho que me ayuda cuando lo hacen, así que pues nada, comenten, compartan, denle like, suscríbanse y nos estamos viendo en un siguiente video muy pronto. Nos vemos.